Lo primero que oí después de renacer fue el sonido de 30 sillas moviéndose a la vez. Abrí los ojos y vi el aula 4B, la sala del examen de último año. Estaba exactamente igual que la mañana en que mi vida terminó por primera vez. Luces fluorescentes blancas zumbaban sobre las filas de escritorios estrechos. La lluvia golpeaba suavemente los altos ventanales. El reloj sobre la pizarra marcaba las 8:07. En 23 minutos comenzaría el examen nacional de acceso. En mi vida anterior, a las 12:15, todos en esta aula habían entregado su hoja de respuestas. Cada una contenía la misma secuencia que la mía. A las 2 de la tarde, se descubrió un transmisor ilegal dentro de mí. Estuche. Al atardecer, yo era la única estudiante acusada de organizar las trampas. Los demás lo llamaron justicia. Yo lo llamé asesinato, porque lo que hicieron, después de la acusación, destruyó más que mi admisión a la universidad. Destruyó los últimos meses de mi madre, mi nombre, mi futuro, y finalmente, a mí. Elena, susurró alguien a mi lado. ¿Por qué miras así? Me giré. Marta estaba sentada en el pupitre a mi derecha. Su brillante pelo castaño estaba atado con una cinta azul marino que la identificaba como delegada de la clase. Tenía la misma expresión de preocupación que en mi primera vida, justo antes de acercarse y decirme que no me asustara cuando los investigadores entraran en la sala. En aquel entonces, yo había confundido la dulzura de sus ojos con amistad. Todavía no había aprendido que algunas personas sonríen con más dulzura cuando esperan verte sangrar. «Estás pálida», dijo. «¿Estás nerviosa?» Mis dedos se apretaron contra el borde del escritorio. Recordé a Marta fuera de la sala, disciplinaria 3 días después del examen. Lloraba sobre un pañuelo. Decía a los periodistas que siempre le había preocupado mi obsesión por ser la primera. Recordé cómo afirmó que yo había presionado a la clase para usar una red de respuestas compartida. Recordé a 29 estudiantes repitiendo su historia, palabra por palabra. Recordé al profesor Morales mostrando registros de acceso. Demostraban que el transmisor estaba registrado a mi cuenta de estudiante. Recordé a mi madre agarrando mi mano bajo la mesa, mientras los responsables le explicaban que las acusaciones de fraude se enviarían a todas las universidades de mi lista. Sobre todo, recordé la última página del informe de investigación, las 30. Hojas de respuestas coincidían con la mía en 90 y 4 de 100 preguntas, incluidos 6 errores. El comité lo llamó prueba estadística, de que yo era la fuente. Nunca preguntaron por qué un aula entera había copiado mis respuestas, incorrectas, ni por qué lo hicieron antes de que el dispositivo ilegal supuestamente se activara. Miré a Marta y sonreí. «Estoy bien», dije. Esa fue la primera mentira de mi segunda vida. La segunda fue más pequeña. Cuando Marta intentó coger mi estuche, diciendo, «Déjame ver si lo llevas todo», lo aparté antes de que sus dedos tocaran la cremallera. Su mano se detuvo en el aire. Por menos de un segundo, la amabilidad desapareció de su rostro. Debajo había sorpresa. Afilada, fría, calculadora. Luego se rió. «¿Sigues protegiendo tus bolis de la suerte?» «Mucho». A nuestro alrededor, los estudiantes fingían repasar fórmulas, pero sentí cómo su atención se desviaba hacia nosotros. Javier Pérez, sentado 2 filas más adelante, dio 2 golpecitos con el pulgar en su mesa, una pequeña señal. Una chica cerca de las ventanas se ajustó el reloj. Otro chico tosió una vez. En mi primera vida, nunca noté el patrón. Ahora, cada movimiento gritaba coordinación. La clase no solo planeaba echar un vistazo a mi examen. Estaban esperando que un sistema se conectara. Bajé la vista hacia mí. Tarjeta de admisión. Aula 4B. Asiento 12. Exactamente como antes. Sobre el asiento 12,
Junto al detector de humos había una pequeña cúpula gris, con la etiqueta Sensor de calidad del aire. Se había instalado la tarde anterior. En mi primera vida, me creí la etiqueta. 2 años después de mi expulsión, el contable de la academia filtró registros de otro escándalo de sobornos. Fue entonces cuando supe la verdad. El sensor se había comprado a un proveedor de sistemas de vigilancia. Contenía una cámara de alta resolución. Apuntaba directamente a mi escritorio. La señal se transmitía a un receptor oculto en el estrado del vigilante. Luego, se redistribuía a relojes modificados que llevaban los otros estudiantes. Él, profesor Morales, no solo no había evitado las trampas, él las había diseñado. Los padres más ricos de la academia le habían pagado para garantizar que las notas finales de sus hijos siguieran siendo competitivas. Mis respuestas eran el producto. La clase me copió porque yo era la estudiante becada, la que había sacado la mejor nota en cada simulacro durante 3 años. Cuando el sistema estuvo a punto de ser descubierto, me convertí en la organizadora prescindible. Ese conocimiento llegó demasiado tarde en mi primera vida. Esta vez llegó 23 minutos antes de que comenzara el examen. No grité. No señalé al techo. No acusé a Marta ni al profesor Morales. El pánico solo les haría adaptarse. En lugar de eso, miré mi tarjeta de admisión y dije en voz baja: «Creo que hay un problema con la asignación de mi aula». La postura de Marta cambió. «¿Qué problema?» Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta. «Nada importante». Luego me levanté. Todas las personas en el aula 4B se quedaron quietas. Duró solo un instante. Las páginas comenzaron a pasarse de nuevo. Los bolígrafos hicieron clic. Alguien se rió demasiado fuerte, pero lo había visto. 30 estudiantes no estaban nerviosos por el examen. Estaban nerviosos por saber a dónde iba yo. El profesor Morales entró por la puerta principal. Llevaba una caja de papel sellada. Era alto, de pelo plateado y famoso por recordar a cada graduado que había estado entre los 10 primeros. Los padres lo admiraban. Los estudiantes le temían. La academia usaba su rostro en los folletos junto al lema «La integridad crea la excelencia». En mi primera vida, ese lema estaba impreso detrás de él, justo cuando testificó que yo había corrompido la escuela. Su mirada encontró mi silla vacía de inmediato. «Señorita García», dijo, «los candidatos deben permanecer sentados una vez que el material del examen entra en la sala. El material todavía está sellado». Hubo un pequeño silencio. No le gustaba que le corrigieran, especialmente en público. ¿A dónde va? A la secretaría académica. El examen empieza en 20 minutos. Lo sé. Sus ojos se entrecerraron. Siéntese. En mi primera vida, esa orden me habría detenido. Me habían educado para creer que los estudiantes perfectos no montan escenas. No. Desafían a los profesores, ni molestan a las instituciones. Los estudiantes perfectos bajan la cabeza y confían en que la verdad los protegerá. La verdad no me había protegido. El procedimiento podría. Saqué mi certificado de adaptación médica de mi carpeta. Era real. Después de una reacción alérgica grave al moho en el edificio de ciencias, el médico de la escuela había aprobado mi derecho a solicitar un traslado. Podía irme de cualquier sala con un dispositivo de ventilación recién instalado. Nunca había usado esa adaptación. Odiaba el trato especial. En mi primera vida, ese orgullo me mantuvo debajo de la cámara. Sostuve el certificado en alto. «Hay aquí un nuevo dispositivo de monitorización del aire sobre mi asiento», dije. Mi adaptación permite un cambio de sala antes de que se abran los exámenes. La expresión del profesor Morales no cambió, pero los tendones de su mano se tensaron alrededor de la caja. Marta se levantó demasiado rápido. «Elena, ese sensor es inofensivo. Todos
Estábamos aquí cuando el personal de mantenimiento lo probó. ¿Por qué una delegada de clase sabría lo que probó mantenimiento? La miré. Entonces, que me trasladen no debería importar. Sus labios se separaron. Esa fue la primera grieta. El profesor Morales se interpuso entre nosotras. El aula de incidencias está supervisada por vigilantes externos. Los traslados son disruptivos e innecesarios. Deniego la solicitud. No puede denegar una adaptación documentada. Su voz bajó. No cometa un error por estar ansiosa. La frase resonó en mí. En mi primera audiencia, él había dicho lo mismo. No, empeores esto por estar asustada. Obedecí entonces. No obedecí ahora. Pasé a su lado. Nadie intentó detenerme físicamente. Eso habría llamado la atención de las cámaras del pasillo. Aún así, cuando llegué a las puertas, Marta me llamó. Elena. Me giré. Su sonrisa había vuelto, pero el miedo la había vaciado. Estudiamos juntas durante 3 años, dijo. Deberías hacer el examen con tu clase. Ahí estaba. El llamado a la pertenencia. La cuerda invisible que habían envuelto a mi alrededor durante hace años. Les había ayudado a repasar ensayos, corregido sus informes de laboratorio, compartido mis esquemas de estudio y respondido mensajes a medianoche de estudiantes que apenas me saludaban a la hora de comer. Nos llamaban una familia cada vez que necesitaban algo de mí. Las familias no, y instalan cámaras sobre los escritorios de los demás. Voy a hacer el examen, dije, pero no aquí. Cerré la puerta detrás de mí. El pasillo parecía increíblemente brillante. Mi pulso martilleaba, pero mis pasos se mantuvieron firmes. Tenía una ventaja. Ellos creían que mi única preocupación era evitar el sensor. No sabían que recordaba todo lo que venía después. A las 8:16, el profesor Morales enviaría un mensaje al subdirector Sanz. Afirmaría que yo estaba sufriendo un ataque de ansiedad. A las 8:19, Marta saldría del aula con la excusa de ir al baño e intentaría convencerme de que volviera. A las 8:22, el receptor oculto se activaría. A las 8:27, alguien en la secretaría académica recibiría una llamada. Advertiría que cualquier cambio de sala podría invalidar mi examen. A las 8:30, el examen comenzaría. En mi primera vida, esos eventos habían sido invisibles. Ahora estaban programados. Llegué a la secretaría académica a las 8:12. La recepcionista, la señora Peña, levantó la cuadre. Vista de su monitor. Era una mujer práctica, con gafas de media luna y sin paciencia para el drama. En mi primera vida, testificó más tarde que no recordaba haberme visto esa mañana. La odié durante años. Solo después de que se filtraran los registros, entendí que el profesor Morales había alterado el registro de la oficina. Necesito un cambio de sala inmediato bajo mi adaptación médica, dije. La señora Peña miró el reloj. Es muy tarde. El dispositivo se instaló ayer. No sabía que estaría directamente sobre mi asiento hasta esta mañana. Extendió la mano para coger el certificado. Se lo di junto con mi tarjeta de admisión y la vi escanear ambos. Su pantalla parpadeó. Luego frunció el ceño. ¡Qué extraño! Se me encogió el estómago. ¿El qué? Su adaptación fue marcada como inactiva a las 7:40 y 1 de esta mañana. Por supuesto que sí. ¿Por quién? Hizo clic 2 veces. El registro no lo dice. Tiene que decirlo. Cada modificación requiere un inicio de sesión del personal. La señora Peña me miró sorprendida, como si hubiera olvidado que los estudiantes a veces leen los manuales de políticas. Esa información es restringida. Entonces, por favor, llame al supervisor externo del examen. Su boca se afinó. Señorita García. El teléfono de la oficina sonó.
Ambas lo miramos. 8:16. Puntual. La señora Peña respondió. Secretaría académica. No podía oír la voz, pero la conocía. Sus ojos se desviaron hacia mí. Sí, profesor Morales. Está aquí. La observé escuchar. Vi la vacilación entrar en su rostro. No, parece. Tranquila. Otra pausa. Entiendo. Cuando bajó el auricular, su voz había cambiado. El profesor Morales dice que está experimentando estrés agudo preexamen. Cree que cambiar de sala puede empeorarlo. No estoy estresada. Es su tutor de año. También es la persona que intentó denegar mi adaptación. La señora Peña tamborileó un dedo contra el escritorio. Me incliné más cerca. Por favor, compruebe el inicio de sesión del personal que la desactivó. Le he dicho que eso es restringido. Entonces, no me lo enseñe. Solo dígame si el inicio de sesión pertenece al profesor Morales. Sus ojos se desviaron hacia la pantalla. Eso fue suficiente. La puerta de la oficina se abrió detrás de mí. Marta entró, respirando un poco más rápido de lo normal. Aquí estás. 8:19. Sostenía mi botella de agua. ¿Te dejaste esto? No, me la había dejado. La botella estaba dentro de mi bolso. Gracias, dije sin cogerla. La señora Peña nos miró a las dos. ¿No deberías estar en tu sala de examen? Marta se llevó una mano al estómago. Me encuentro mal. Era una pésima mentirosa cuando no había preparado la mentira de antemano. Se volvió hacia mí. Elena, por favor, vuelve. El profesor Morales dijo que moverá tu escritorio lejos del sensor. ¿A qué distancia? ¿Qué? ¿A qué distancia lo moverá? No lo sé. A un lado. El aula está llena. Los dedos de Marta se apretaron alrededor de mi botella. ¿Por qué estás haciendo esto? La señora Peña levantó la cabeza. Marta se dio cuenta de su error y suavizó el tono. Quiero decir, ¿por qué te sometes a esto? El examen ya es bastante estresante. Miré la botella en su mano. En mi primera vida, el transmisor se encontró en mi estuche, pero las fotografías de la investigación mostraban ligeros daños por agua cerca de la cremallera. Siempre supuse que alguien lo plantó durante el descanso. Ahora me preguntaba si habían planeado meterlo antes del examen, usando la botella como distracción. Quédatela, dije. Su rostro se quedó en blanco. ¿Qué? La botella. Pareces tener sed. Me volví hacia la señora Peña. Por favor, contacte con el supervisor externo ahora. Marta se acercó más. No hay tiempo. Quedan 11 minutos. Si te pierdes las instrucciones iniciales, podrían descalificarte. Solo si retraso es culpa mía. Una adaptación en disputa congela el plazo de admisión hasta que un supervisor decida. Esta vez, la señora Peña pareció genuinamente impresionada. Marta parecía asustada. La segunda grieta. A las 8:22, en algún lugar del pasillo, un débil sonido electrónico sonó 2 veces. El receptor se había activado. Marta lo oyó. Su mirada saltó hacia la puerta antes de que pudiera evitarlo. Yo también lo oí, porque había pasado 2 años reproduciendo las grabaciones de seguridad de mi primera investigación. Hasta que cada sonido se convirtió en parte de mis pesadillas. Ese doble sonido se había descartado como una notificación de proyector. Ahora sonaba como una confesión. La señora Peña cogió el teléfono. Antes de que pudiera marcar, el subdirector Sanz entró por la oficina lateral. Era un hombre corpulento con una expresión permanente de irritación agotada. ¿Cuál es el problema? La señora Peña se lo explicó. Leyó mi certificado, comprobó el estado inactivo y suspiró. Esto debería haberse resuelto antes. Estaba activo ayer, dije. Sí, bueno, los sistemas cambian. Los sistemas no se cambian solos,
Sus ojos se endurecieron. Tenga cuidado con las acusaciones. He hecho una observación. Marta habló. Rápidamente. Señor, Elena está bajo una presión enorme. Ha sido la primera de la promoción durante años. Creo que tiene miedo de no rendir bien hoy. La historia está comenzando. Aún no la historia de las trampas, sino la historia de la inestabilidad. En mi primera vida, Marta había pasado semanas sentando sus cimientos, diciendo a los profesores que me saltaba comidas, lloraba después de los simulacros y entraba en pánico por pequeños errores. Nada de eso era cierto, pero la repetición lo hizo familiar. La familiaridad, más tarde, lo hizo creíble. Me volví hacia el subdirector Sanz. Por favor, pregúntele por qué mi rendimiento es importante para la asignación de su aula. Marta se sonrojó. Estoy preocupada por ti. Entonces vuelve a tu asiento y deja que el supervisor se encargue. El reloj de la pared cambió a las 8:24. El subdirector Sanz lo miró. No hay tiempo para una revisión formal. Volverá al aula 4B. Podemos ponerla al fondo. No. La palabra salió con calma. Su rostro enrojeció. ¿Perdone? Mi adaptación requiere un aula, sin un dispositivo de monitorización recién instalado. El fondo del aula 4B todavía contiene el dispositivo. Es un sensor de aire. Entonces solicito que la documentación de mantenimiento se adjunte a la decisión de traslado. Eso lo detuvo. No porque le importara mi alergia, sino porque no había documentación de mantenimiento. El dispositivo había sido instalado por un contratista pagado a través de la fundación privada del profesor Morales. En mi primera vida, la factura apareció años después. En ese momento, lo único que el subdirector Sanz sabía era que presentar papeles oficiales podría crear un registro que alguien podría inspeccionar. El teléfono de la oficina sonó de nuevo. 8:27. La señora Peña respondió. Secretaría académica. Escuchó. Y luego me miró directamente. Sí, todavía está aquí. La voz de un hombre era lo suficientemente alta como para que yo la oyera a través del auricular. Cualquier traslado después de la verificación del candidato puede invalidar el examen. La señora Peña cubrió el micrófono. Es el enlace central de exámenes. No, dije, no lo es. Todos se quedaron helados. El subdirector Sanz frunció el ceño. ¿De qué está hablando? La línea de enlace muestra un código de ruta externa. Su teléfono muestra una extensión interna. La señora Peña miró lentamente la pequeña pantalla del auricular. Interna, 314. La oficina del profesor Morales. La atmósfera de la sala cambió. No de forma dramática. Nadie jadeó. No sonó ninguna alarma. Pero la sospecha entró. Y una vez que la sospecha entra, en una institución, la autoridad comienza a calcular responsabilidades. La señora Peña destapó el micrófono. ¿Me puede dar su número de identificación? ¿El enlace? La persona que llamó colgó. El rostro de Marta perdió todo el color. La tercera grieta. El subdirector Sanz se acercó al escritorio. Llame al supervisor externo. La señora Peña marcó un número de la carpeta impresa del examen, no del directorio interno. A las 8:29, una mujer respondió. La señora Peña explicó la disputa. Hubo una breve conversación. Luego, le pasó el auricular al subdirector Sanz. Escuchó, dijo entendido, y colgó la llamada. No miraba a Marta. La señorita García se sentará en el aula de incidencias 7, dijo. Solo vigilantes externos. Su examen será calificado con un código de candidato de reemplazo. Marta dio un paso atrás. Ese código de reemplazo importaba más que la sala. Significaba que, incluso si la cámara de alguna manera me seguía,
La clase no podría identificar fácilmente qué hoja de respuestas era la mía durante el procesamiento. También significaba que el profesor Morales no podría usar el número de candidato original para registrar un dispositivo a mi nombre. Recogí mi carpeta. Marta encontró su voz. No puede simplemente cambiarse. El subdirector se volvió hacia ella. Vuelva al aula 4B, inmediatamente. Pero ahora, por primera vez en cualquiera de mis vidas, Marta obedeció sin mirarme. Cuando llegó a la puerta, hablé. «Te olvidaste mi botella de agua». Ella la miró, como si acabara de darse cuenta de que todavía la sostenía. La señora Peña dijo, «Déjela aquí». Marta colocó la botella en el mostrador. Un pequeño objeto negro se deslizó bajo la funda de plástico transparente que la rodeaba. No dentro de la botella. Estaba pegado bajo la etiqueta. La señora Peña lo vio. También el subdirector, Sanz. Marta retiró la mano bruscamente. «¿Qué es eso?», preguntó él. «Ni idea», dijo ella demasiado rápido. «Yo no lo he tocado. Quizás el supervisor externo debería decidirlo». Marta me miró fijamente. Por un instante, toda pretensión se desvaneció. Sus ojos hicieron la pregunta que no podía decir en voz alta. «¿Cuánto sabes?». No le di ninguna respuesta. Se fue. A las 8:30 y dos minutos después del inicio programado, una vigilante externa llamada señora Ibáñez me acompañó al aula de incidencia 7. Solo había 6 candidatos allí, muy espaciados bajo ventanas abiertas. No había profesores de la academia, ni delegada de clase, ni cúpula gris sobre mi escritorio. Los exámenes todavía estaban sellados. La señora Ibáñez verificó mi código de reemplazo, leyó las instrucciones estándar y colocó un cuadernillo de respuestas, nuevo frente a mí. «Tendrá el tiempo completo asignado», dijo. «El retraso administrativo no contará en su contra». Asentí. Por primera vez esa mañana me permití respirar. Luego abrí el examen. La primera pregunta no era la misma que recordaba. El orden había cambiado. Por un segundo aterrador, mi mente se quedó en blanco. Renacer no me había dado una clave de respuestas mágica. Había conservado el conocimiento, no la profecía. La junta de exámenes usaba formularios paralelos y el aula de incidencias 7 había recibido la versión C en lugar de la A. Diferente orden de preguntas, diferentes conjuntos de datos, varias preguntas, completamente nuevas. Detrás de mí, alguien pasó una página. Un reloj hacía tic-tac. Mis manos comenzaron a temblar. En mi primera vida, había sacado un 94. La clase me había copiado porque yo era brillante bajo presión, pero el trauma tenía un cruel sentido del humor. Había escapado de la trampa y había llegado a un examen que nunca había visto. Llevaba años de recuerdos que no podían ayudarme a resolverlo. Una risa casi brotó de mi garganta. Por supuesto, una segunda vida no era una garantía, era solo otra oportunidad para tomar decisiones. Cerré los ojos durante 3 segundos. Luego comencé. Resolví primero la sección de mecánica, porque el movimiento obedece a reglas, incluso cuando las personas no lo hacen. Pasé a equilibrios químicos, luego a estadística, y después al análisis de texto. En la pregunta 38 encontré una premisa defectuosa y la marqué para revisarla. En la pregunta 51 casi elijo el mismo distractor que en mi primera vida, pero me di cuenta de la conversión de unidades. En la pregunta 67, la lluvia golpeó la ventana con tanta fuerza que todos levantaron la vista. La interrupción restableció mi concentración. A las 10:14 había completado el examen una vez. A las 10:42 había revisado cada cálculo. A las 11:03 la señora
Ibáñez recibió un mensaje en su tableta oficial. Lo leyó sin expresión y luego me miró. Seguí escribiendo. A las 11:17, la puerta se abrió y entraron dos agentes de seguridad de los exámenes. Uno se quedó cerca de la entrada. El otro le susurró algo a la señora Ibáñez. Nadie podía parar, pero el aire en la sala se tensó. El agente miró mi escritorio, luego mi estuche transparente. Mi pulso se tambaleó. ¿Habían encontrado otro dispositivo? ¿Había registrado el profesor Morales algo con mi código de reemplazo? ¿Había plantado Marta pruebas en mi carpeta antes de que me despertara? Me obligué a terminar la revisión o final. A las 11:31, el agente se fue. A las 11:45, la señora Ibáñez anunció que quedaban 15 minutos. A las 11:58, rellené el último círculo. A mediodía, dijo. Bolígrafos abajo. Puse ambas manos sobre el escritorio. La sala estaba en silencio mientras se recogían y sellaban los exámenes. Solo cuando el último sobre fue firmado, la señora Ibáñez se me acercó. Señora García, por favor, quédese. Sentad. Los otros candidatos me miraron con abierta curiosidad mientras salían. Sentí un frío en el estómago. La señora Ibáñez esperó a que se cerrara la puerta. Luego, dijo, el examen en el aula 4B ha sido suspendido. ¿Qué ha pasado? Las 9:06, se detectó una señal inalámbrica irregular desde la sala. A las 9:18, la seguridad aisló un receptor dentro del estrado del vigilante. A las 9:43, se encontró a 27 candidatos usando dispositivos modificados prohibidos. 27, 3 no los llevaban. Marta, pensé de inmediato. Javier, quizás una persona más necesitaba tener las manos limpias. La señora Ibáñez continuó. A las 10:11, una comparación preliminar mostró que los candidatos que usaban los dispositivos estaban recibiendo una secuencia de respuestas. ¿De quién? Su mirada se agudizó. Esa es la parte inusual. La secuencia no coincidía con ningún candidato en el aula 4B. Lo entendí. La cámara había permanecido fija en mi escritorio vacío. O, más bien, en lo que sea que hubieran puesto allí después de que me fuera. ¿Con qué coincidía?, pregunté. Con una hoja de diagnóstico de control insertada por la seguridad de los exámenes. Justo después de que se descubriera el dispositivo en su botella de agua, la habitación pareció inclinarse. Esperaba una investigación. No esperaba que se movieran tan rápido. La voz de la señora Ibáñez se mantuvo firme. La hoja de diagnóstico contenía un patrón no aleatorio que ningún candidato legítimo produciría. 27 hojas de respuestas reprodujeron ese patrón en las primeras 30 preguntas. Antes del almuerzo, el título de la ruina de mi primera vida se había convertido en su veredicto. ¿Están descalificados?, pregunté. La Junta de Exámenes emitió y descalificaciones provisionales a las 11:50 y 2. Las notificaciones se están agregando ahora. Mis manos no parecían mías. En mi primera vida, a esta misma hora, Marta me había abrazado fuera del aula 4B y me había susurrado: «Lo conseguimos». Yo había pensado que se refería al examen. Ahora, en algún lugar del pasillo, probablemente estaba viendo cómo se derrumbaban 27 futuros. La señora Ibáñez colocó una bolsa de pruebas sellada sobre el escritorio. Dentro estaba el pequeño objeto negro de mi botella. Una etiqueta transmisora, dijo. Su perfil de activación estaba vinculado a su cuenta de candidato original. Se me hizo un nudo en la garganta, a pesar de todo. Ahí estaba, el arma que había matado mi primera vida. Sin embargo, continuó, la etiqueta se activó a las 7:50 y 4 de la mañana.
mientras que los registros de acceso muestran que su cuenta ya estaba bloqueada para el procesamiento del examen. Alguien usó una anulación administrativa. El profesor Morales. No. Hemos llegado a esa conclusión, pero usted sabe qué inicio de sesión. Su expresión no cambió. La anulación provino de sus credenciales. Llamaron a la puerta. El subdirector Sanz entró con la señora Peña detrás. Parecía 20 años mayor que esa mañana. Señorita García, dijo, necesitamos una declaración. Me levanté. En mi primera vida, había pasado 6 horas dando declaraciones, mientras los funcionarios trataban cada negación como prueba de manipulación. Les había rogado que me creyeran. Había llorado. Había nombrado a cada persona que tuvo acceso a mi bolso. Había visto sus expresiones cerrarse. Esta vez, las preguntas les pertenecían a ellos. Por supuesto, dije, pero primero quiero que contacten a mi madre, que esté presente un defensor independiente y que se preserve una copia completa del registro de cambio de sala antes de que cualquier miembro del personal pueda alterarlo. El subdirector Sanz se estremeció. La boca de la señora Ibáñez casi se curvó. Razonable, dijo. Salimos juntas del aula de incidencias 7. El pasillo, fuera del aula 4B, estaba lleno de estudiantes, agentes de seguridad y padres, atónitos. Habían llegado temprano para la recepción post-examen de la academia. Las mesas de recepción todavía estaban decoradas con pancartas plateadas que decían futuros líderes. Debajo de ellas, los estudiantes recibían notificaciones de descalificación una por una. Algunos lloraban, otros gritaban. Un chico rompió su notificación por la mitad, hasta que un agente le informó que la resolución digital seguía siendo válida. Javier me vio primero. Su rostro se contrajo. Tú hiciste esto. Todas las cabezas se giraron. Me detuve a varios metros. No, dije. Yo cambié de sala. Nos tendiste una trampa. Las palabras resonaron por el pasillo. Un agente se interpuso entre nosotros, pero el daño ya estaba hecho. Nos tendiste una trampa. No un soy inocente. No un yo no hice trampas. Marta estaba cerca de las ventanas, con los brazos cruzados. A diferencia de los demás, no había recibido una notificación. Su muñeca estaba desnuda. Sin reloj modificado. Se había asegurado de poder sobrevivir a la primera ola. Nuestras miradas se encontraron. No parecía sorprendida por las descalificaciones. Parecía furiosa de que yo hubiera escapado de ellas. El profesor Morales salió del aula 4B sin su caja de exámenes. 2 agentes de seguridad caminaban a su lado. Todavía se comportaba como un hombre que entra a una asamblea. Pero el sudor oscurecía el cuello de su camisa. Señorita García, dijo en voz alta. No hable con nadie. Casi me reí. Incluso, ahora, pensaba que dar órdenes era una forma de control. La señora Ibáñez se puso delante de mí. Está bajo protección de examen externo. Usted no tiene autoridad sobre su declaración. La mirada del profesor Morales se desvió hacia la bolsa de pruebas en su mano. Por primera vez, vi miedo en su rostro. No preocupación, no irritación, miedo. Miró a Marta. Fue breve, pero lo vi. También la señora Ibáñez. Marta desvió la mirada. Fue entonces cuando comprendí que el plan ya se estaba rompiendo desde dentro. El profesor Morales creía que Marta no había logrado mantenerme en la sala. Marta creía que el profesor Morales no había logrado desactivar mi adaptación. Los demás creían que yo había traicionado un acuerdo al que nunca me había unido. Su alianza dependería del éxito compartido. El fracaso los convertiría en testigos unos contra otros. Yo no los había destruido. Simplemente me había apartado. Ellos harían el resto por sí mismos. Mi madre llegó a las 12:38 con zapatos que no hacían juego. Ese detalle me rompió más que cualquier otra cosa. Normalmente era muy precisa.
pero había salido del trabajo en cuanto la señora Peña la llamó, y corrió a la academia sin darse cuenta de que un zapato era negro y el otro azul marino. Me encontró en la sala de conferencias dos con la señora Ibáñez y un defensor estudiantil independiente. Por medio segundo se quedó en la puerta. Luego cruzó la habitación y me tomó la cara entre sus manos. ¿Estás herida? No. ¿Te tocaron? No. ¿Terminaste el examen? Se me escapó una risa, mitad sollozo y mitad incredulidad. Por supuesto, esa fue su tercera pregunta. Sí. Bien. Me abrazó con fuerza. Entonces, todo lo demás se puede arreglar. En mi primera vida, no le conté la verdad de inmediato. Estaba avergonzada, aunque no había hecho nada malo. Esperé a que la academia la llamara, lo que permitió al profesor Morales enmarcar la historia primero. Para cuando llegó a mí, ya me preguntaba por qué habían encontrado un transmisor en mis cosas. Esta vez, hablé antes que nadie. Le conté sobre la adaptación desactivada, la falsa llamada de enlace, la botella de agua de Marta, el dispositivo, la cámara y la secuencia de respuestas diagnóstico. No le dije que ya había vivido esto una vez. No podía explicar una muerte que no había ocurrido. Pero le conté todo lo que podía probar. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se volvió hacia el subdirector Sanz, que se nos había unido con el asesor legal de la academia. Mi hija proporcionará una declaración de hechos, dijo. No firmará cláusulas de confidencialidad, resoluciones informales ni textos preparados por la academia. El asesor legal esbozó una sonrisa rígida. Nadie ha propuesto eso. Estaba a punto de hacerlo. Dejó de sonreír. En mi primera vida, el dolor me había hecho recordar a mi madre solo como alguien frágil. Había olvidado quién era antes de que el escándalo la desgastara. Una mujer experta en encontrar cifras que los ejecutivos deshonestos esperaban que nadie notara. La señora Ibáñez comenzó la entrevista a las 12:51. Las preguntas fueron directas. ¿Cuándo noté el dispositivo por primera vez? ¿Por qué había sospechado de la asignación de la sala? ¿Sabía que otros estudiantes poseían relojes modificados? ¿Alguien me había pedido que participara? Esa última pregunta importaba. Nadie usó la palabra trampas, dije. Pero Marta me pidió repetidamente que mantuviera mi hoja de respuestas centrada en el escritorio y que trabajara en estricto orden de preguntas. El defensor levantó la vista. ¿Cuándo? Durante 3 simulacros de examen. ¿Por qué dijo eso? Afirmó que el ruido al pasar las páginas la distraía. Recordé los ensayos ahora. La clase había necesitado probar los ángulos de la cámara y los tiempos de transmisión. Cada vez que me saltaba una pregunta difícil, Marta golpeaba mi mesa después y bromeaba diciendo que estaba rompiendo el ritmo. Javier me había preguntado por qué cubría las secciones completadas con papel de borrador. Otro estudiante había movido mi lámpara para reducir el deslumbramiento. Su extraño interés en mis hábitos no había sido admiración. Había sido calibración de equipos. ¿El profesor Morales dio alguna vez instrucciones similares?, preguntó la señora Ibáñez. Sí. Ayer me dijo que no cambiara mi método habitual de resolución, porque la consistencia era la clave para el máximo rendimiento. El subdirector Sanz miraba fijamente la mesa. Continué. También exigió que nuestra clase usara estuches transparentes proporcionados por la academia. El mío fue reemplazado la semana pasada después de que dijera que la cremallera estaba dañada. ¿Estaba dañada? No. El asesor legal interrumpió. Esa es una implicación grave. Mi madre se volvió hacia él. Entonces debería estar agradecido de que lo esté declarando con precisión. A la 1:16, un agente entró y le susurró algo a la señora Ibáñez. Ella se disculpó y salió. A través de la pared de la sala, oímos gritos en el pasillo.
Un padre exigía que la academia liberara a su hijo. Otra voz amenazaba con demandar. Los teléfonos sonaban sin parar. La pulcra institución que me había enterrado en mi primera vida estaba descubriendo cómo sonaba el pánico. Sobre todo cuando las familias ricas creían que podrían perder algo. El subdirector, Sanz, se frotó la frente. Esto podría destruir la academia. Lo miré. Pareció darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Lo que pasó podría haberme destruido a mí, dije. Nadie respondió. La señora Ibáñez regresó, pero con una tableta. Recuperamos grabaciones almacenadas del dispositivo sobre el asiento 12. El asesor legal se enderezó. Grabaciones almacenadas. La cámara guardaba copias de seguridad locales, cortas cada vez que se perdía la conexión, inalámbrica. Los archivos incluyen la sesión de calibración de ayer. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Quién sale en ellas?, preguntó mi madre. La señora Ibáñez colocó la tableta sobre la mesa y reprodujo el primer clip. La imagen era granulada pero lo suficientemente clara. El aula 4B, después de clase. El profesor Morales estaba de pie bajo la cámara, mirando una hoja de respuestas práctica. Javier estaba sentado en un pupitre, mirando la pantalla de su reloj modificado. Marta estaba junto al estrado con un portátil. Su voz se oyó por el altavoz. Mueve el ángulo 2 grados a la izquierda. Elena escribe cerca del margen. El profesor Morales ajustó el dispositivo. El clip terminó. Durante varios segundos, nadie respiró. El subdirector Sanz susurró. ¡Oh, Dios! El segundo clip mostraba a Marta sosteniendo mi estuche de repuesto. Abrió el forro con una cuchilla fina. Insertó la etiqueta transmisora. Y luego frunció el ceño cuando la costura no se cerraba bien. El profesor Morales dijo, «Usa la botella mañana. Podemos moverlo después de la verificación». Marta respondió, «¿Y si lleva la botella al baño?» «No lo hará. Le diré que los líquidos están restringidos». El clip terminó. No sentí ningún triunfo, solo un vasto y silencioso vacío. Durante años en mi primera vida había imaginado cómo sería tener una prueba perfecta. Pensé que restauraría algo. En cambio, verlos planear mi ruina fue como ver a extraños discutir dónde colocar una silla. No había odio en sus voces, ni culpa. Para ellos, yo había sido un problema logístico. Mi madre me agarró la mano por debajo de la mesa. «Preserve copias», dijo. «Ya están duplicadas en el servidor seguro de la autoridad de exámenes», respondió la señora Ibáñez. El asesor legal se levantó. «Necesito contactar a la junta directiva. Necesita permanecer disponible», dijo la señora Ibáñez. «La red interna de la academia está ahora sujeta a una retención de pruebas». Se sentó de nuevo. Eso debería haberlo terminado. No fue así. A la 1:32, Marta llamó a la puerta de la sala de conferencias y pidió hablar conmigo a solas. Todos se negaron a la vez. Se quedó en el pasillo entre dos agentes de seguridad. La luz de la lluvia la hacía parecer más pequeña de lo que era. Sus padres no habían llegado. No tenía una notificación de descalificación, porque no había usado ningún dispositivo. Técnicamente, la señal en directo no le había llegado. «Puedo explicarlo», dijo. «Lo explicaste claramente en el vídeo», respondió mi madre. Los ojos de Marta se movieron hacia mí. «Elena, por favor, tú me conoces». Esa frase casi me enfadó lo suficiente como para levantarme. Sí que la conocía. Conocía la forma en que tocaba su collar cuando mentía. Sabía que odiaba los dulces con sabor a naranja y amaba las viejas novelas de detectives. Sabía que su padre la comparaba con su hermana mayor cada vez que bajaban sus notas. Sabía que una vez se quedó a mi lado en la sala de espera de un hospital, después de que mi madre se desmayara por agotamiento. Sabía que se había reído conmigo hasta que no podíamos respirar durante un
desastroso viaje de acampada escolar. Esa era la verdad más cruel. La persona que me traicionó no había estado fingiendo cada segundo. Parte de nuestra amistad había sido real. Simplemente no había valido tanto para ella como ganar. Pusiste un transmisor en mi botella, dije. Su voz se quebró. No tuve otra opción. Interrupción de patrón. Todo el mundo siempre tiene una opción. La frase simplemente significa el precio de la honesta. ¿Qué te habría pasado si te negabas? Pregunté. Miró hacia la oficina del profesor. Morales. Me habría eliminado de la lista de recomendación de liderazgo. Mi padre pagó por... Se detuvo. El agente de seguridad a su lado dijo. ¿Pagó? ¿Por qué? Marta cerró los ojos. Ahí estaba de nuevo. El fracaso convirtiendo a los aliados en testigos. Mi padre pagó por un puesto garantizado entre los 5 primeros, susurró. El subdirector Sanz se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. ¿Cuántas familias? Marta lo miró con un repentino desprecio. ¿De verdad no lo sabe? Él se quedó quieto. Ella rió una vez, sin humor. Eso es casi peor. La señora Ibáñez salió al pasillo. Señorita Voss, necesita representación independiente antes de hacer más declaraciones. Marta la ignoró. Su mirada permaneció en mí. La señal no era para incriminarte, dijo. No al principio. Solo era para ayudar al aula. El profesor Morales dijo que nadie investigaría, porque las notas parecerían consistentes con los resultados de nuestra academia. 27 estudiantes coincidiendo con una persona parecería consistente. Se suponía que debíamos cambiar algunas respuestas, pero no lo hicieron. Su boca se tensó. Entraron en pánico cuando él se fue. La hoja de diagnóstico comenzó a mostrar respuestas antes de que el profesor Morales pudiera detenerla. Javier les dijo a todos que siguieran la señal, porque pensó que habías vuelto por la puerta lateral. Lo imaginé. Mi antiguo escritorio, oculto desde la mayoría de los ángulos, una hoja de respuestas controlada bajo la cámara. Y 27 estudiantes confiando más en un sistema que en sus propias mentes. Su obediencia había sido tan completa que copiaron un patrón diseñado para ser imposible. ¿Entonces por qué incriminarme? Pregunté. Marta miró al suelo. La voz del profesor Morales vino desde detrás de nosotros, porque alguien tenía que explicar el transmisor si lo encontraban. 2 agentes lo escoltaban desde la sala de entrevistas contigua. Se había quitado la corbata. Sin ella, parecía menos un educador célebre y más un anciano que lo había apostado todo a que los demás guardarían silencio. Marta se volvió hacia él. Dijiste que nunca lo encontrarían. Tú lo pusiste en una botella transparente. Tú me dijiste que lo hiciera. Se te ordenó colocarlo en el estuche después de la verificación del candidato. ¿Y cómo se suponía que iba a hacer eso con cámaras externas en la sala? Sus voces se superponían. Observé, extrañamente distante. En mi primera vida, estos 2 habían estado uno al lado del otro ante el comité disciplinario. Marta había llorado en los momentos adecuados. El profesor Morales había proporcionado pruebas técnicas. Sus historias habían encajado tan precisamente que la verdad parecía torpe en comparación. Ahora, sin mí atrapada entre ellos, su precisión se desvaneció. El profesor Morales señaló a Marta. Su padre organizó el fondo de los padres. Marta gritó. Tú construiste la red. Él exigió resultados. Tú le vendiste el acceso. El subdirector Sanz salió al pasillo. Basta. No, dije. Todos me miraron. Déjenlos continuar. La señora Ibáñez casi sonrió de nuevo, y lo hicieron. A las 2:10, la academia tenía nombres, rutas de pago,
proveedores de dispositivos y 3 años de resultados de exámenes comprometidos. A las 2:40, la Junta suspendió al profesor Morales. A las 3:05, se notificó a los profesor Morales, investigadores de delitos financieros de la policía. A las 3:20, la academia canceló su recepción post-examen. Aunque los padres ya habían comenzado a filmarlo todo. A las 3:33, el resultado de mi propio examen fue puesto bajo revisión protectora. No porque se sospechara de mí, sino porque los funcionarios necesitaban verificar que mi cambio de sala no me había perjudicado. Esa frase debería haberme consolado. En cambio, sentí que el miedo regresaba. A las instituciones les gusta el lenguaje neutro. Revisión protectora podría convertirse en resultado retrasado. Resultado retrasado podría convertirse en plazos universitarios perdidos. La inocencia no evita automáticamente los daños colaterales. Le pregunté a la señora Ibáñez, ¿cuánto tardaría la verificación? Normalmente, 10 días hábiles. Mi beca es en 7. Podemos solicitar un procesamiento prioritario. ¿Solicitar? Ella me miró a los ojos. No puedo prometer la decisión de la Junta. Por primera vez ese día, la memoria no me dio nada. En mi vida anterior, nunca había hecho la versión C. Nunca había llegado a esta rama de los acontecimientos. No sabía mi nota. No sabía si el comité de la beca esperaría. No sabía si exponer la verdad todavía me costaría. El futuro que había luchado por recuperar. Afuera, 27 estudiantes habían sido descalificados antes del almuerzo. Dentro, yo todavía esperaba saber si escapar de ellos había sido suficiente. Mi madre me llevó a casa antes del atardecer. Condujimos en silencio por calles pulidas por la lluvia. Aparecieron alertas de noticias en su salpicadero. Sala de examen de la academia suspendida tras irregularidades electrónicas. Los informes no nombraban a los estudiantes, pero las redes sociales sí. Una fotografía mía saliendo de la sala de conferencias llevaba el pie de foto, la chica que destapó el aula 4B. Puse el teléfono boca abajo. En casa, mi madre cocinó sopa y la quemó. Comí 2 tazones de todos modos. A las 9:14 de la noche, alguien lanzó una piedra contra nuestra ventana delantera. Llevaba una nota doblada. Arruinaste 30 vidas. Mi madre llamó a la policía. Miré las palabras mientras los cristales brillaban sobre la alfombra. 30 vidas. El número era incorrecto. 27 candidatos habían copiado la secuencia de diagnóstico. Marta había ayudado a instalar el sistema. El profesor Morales lo había dirigido. Eso hacía 29. La 30ª se suponía que era yo. El mensaje no era una acusación. Era un recuento. Fotografié la nota antes de que la policía la guardara. En la parte de atrás, apenas impresa en el papel, había parte de otra frase, escrita en la hoja de encima. Encuentro detrás del gimnasio este. 46. Trae el libro de contabilidad original. Mi madre me vio leerlo. No he dicho nada. Estás pensando en voz alta. El libro de pagos de los padres puede que siga en la escuela. Y los investigadores pueden encontrarlo a menos que alguien lo retire primero. Se cruzó de brazos. No vas a ir detrás de ningún gimnasio a las 6:40 de la mañana. Estoy de acuerdo. Su sospecha se profundizó. Voy a enviar la fotografía a la señora Ibáñez. Eso fue exactamente lo que hice. A las 6:40 de la mañana siguiente, no estaba detrás del gimnasio este. 4. Agentes de delitos financieros sí lo estaban. Encontraron a Javier entregando un libro de contabilidad negro al subdirector Sanz. Esa revelación dolió más de lo que esperaba. El subdirector Sanz parecía conmocionado por el vídeo.
había autorizado mi cambio de sala. Durante unas horas, lo había clasificado como débil, pero salvable. El libro de contabilidad mostraba por qué me había ayudado. Su nombre aparecía en 8 pagos de la fundación del profesor Morales. No conocía el método exacto de las trampas, pero sabía que las familias estaban comprando optimización académica. Cuando la falsa llamada de enlace expuso la operación como imprudente, me movió para proteger a la academia y a sí mismo. Más tarde, intentó retirar el libro antes de que los investigadores encontraran el rastro financiero. La gente rara vez se dividía nítidamente entre los que te salvaban y los que te hacían daño. A veces, un hombre abría la puerta correcta solo porque el fuego detrás de él había alcanzado su abrigo. A mediodía, el subdirector Sanz también fue suspendido. La academia cerró durante la semana. Mis compañeros de clase crearon una declaración grupal. Afirmaban que habían creído que los relojes modificados eran rastreadores de concentración autorizados. Esa defensa duró hasta que la seguridad de los exámenes recuperó mensajes. Discutían retrasos en las respuestas, ángulos de cámara, y cuántas respuestas cada persona debía cambiar, intencionadamente. Javier incluso había creado una hoja de cálculo titulada Distribución de errores. El archivo contenía mi nombre en la columna fuente. Marta me envió 11 mensajes. No leí ninguno. El abogado del profesor Morales emitió un comunicado. Lo describía como un educador dedicado atrapado en una iniciativa estudiantil no autorizada. Esa defensa duró 3 horas, hasta que el padre Marta proporcionó registros bancarios. Cada alianza se derrumbó en el orden de su exposición legal. Aún así, mi nota seguía bajo revisión. Pasó el segundo día. Luego, el tercero. El comité de la beca me envió un correo electrónico. Decían que mi plaza para la entrevista podía mantenerse hasta el viernes a mediodía. Si la Junta no certificaba mi resultado, se me consideraría incompleta. Esta es la parte que las historias de venganza se saltan. Muestran a los villanos cayendo y asumen que la vida de la heroína asciende a las pretoquias, misma velocidad. No es así. La destrucción es inmediata. La reparación requiere formularios. El jueves por la mañana visité la autoridad de exámenes con mi madre y el defensor. La señora Ibáñez nos recibió en una oficina con paredes de cristal. Llevaba un sobresellado. «Tengo 2 noticias», dijo. Odiaba las frases que comenzaban así. La Junta certificado que su examen se realizó correctamente. Mis pulmones se relajaron. Y su examen de la versión C fue seleccionado para una revisión secundaria porque una pregunta fue impugnada por múltiples candidatos. La pregunta 38, dije. Ella parpadeó. Sí. La premisa confundía la varianza poblacional con la varianza muestral. Una lenta sonrisa apareció en su rostro. Eso es, esencialmente, lo que usted escribió, en el margen. No me había limitado a responder la pregunta. Había rechazado su falsa suposición y demostrado el análisis correcto. En mi primera vida, había aprendido a desconfiar de mis propias objeciones. Siempre que la autoridad presentaba algo como zanjado, en esta vida, en un examen que nunca había visto, había desafiado al examinador. La pregunta fue anulada, dijo la señora Ibáñez. But el panel de revisión le otorgó crédito por razonamiento independiente. Me entregó el sobre. Mi nota era 97.6, más alta que la nota que habían copiado en mi primera vida. Por un momento, los números se volvieron borrosos. Mi madre leyó por encima de mi hombro e hizo un sonido que nunca antes le había oído, algo entre una risa y un grito. Me abrazó con tanta fuerza que el sobre se arrugó. La señora Ibáñez nos dejó celebrar antes de añadir. Su resultado ya
sido enviado al comité de la beca. Mi entrevista tuvo lugar a la mañana siguiente. Un miembro del panel me preguntó cómo me había mantenido concentrada durante una crisis institucional. Consideré dar la respuesta pulida. Preparación, disciplina, confianza en el procedimiento. En cambio, dije, no me mantuve concentrada cada segundo. Estaba asustada. Tomé la siguiente decisión, verificable mientras estaba asustada. El miembro del panel lo apuntó. Otro preguntó si lamentaba haber informado de la irregularidad. Dado el efecto en mis compañeros, informé de un problema de asignación de sala y protegí mi propio examen, dije. Sus decisiones produjeron el efecto. Esa respuesta creó un silencio. Luego, la presidenta asintió. 3 semanas después, recibí la beca nacional. La academia no sobrevivió al año en su forma original. Su junta directiva dimitió. La autoridad de exámenes invalidó docenas de resultados históricos y creó un proceso de apelación para estudiantes que podrían haber sido desplazados por las notas compradas. El profesor Morales fue acusado de fraude, vigilancia ilegal y manipulación de pruebas. El subdirector Sanz cooperó con los investigadores a cambio de una reducción de cargos. El padre de Marta fue imputado por coordinar los pagos. La propia Marta aceptó una descalificación y una prohibición de 2 años de los exámenes nacionales. Como cooperó pronto y no había usado un dispositivo receptor durante el examen final, evitó cargos penales. Su último mensaje me llegó a través de una carta reenviada por mi defensor. Siento haberlos elegido a ellos por encima de ti, escribió. Pensé que si no, era la primera. Desaparecería. Leí la frase 2 veces. Luego, guardé la carta en un cajón. No la perdoné. Tampoco la odié para siempre. Ambas opciones habrían requerido darle un lugar permanente dentro de mí. Ya había pasado una vida entera cargando con lo que ella había hecho. Esta me pertenecía a mí. El primer día de universidad, llegué temprano a la orientación. El anfiteatro albergaba a casi 200 estudiantes. Ninguno de ellos me conocía como la chica del aula 4B. Conocían el escándalo. Todo el mundo lo conocía. Pero la mayoría no lo relacionaba con la mujer tranquila sentada cerca del pasillo, con un cuaderno nuevo. Una estudiante con el pelo rizado se sentó a mi lado. ¿Está ocupado?, preguntó. Por un segundo, miré por encima del escritorio. No había razón para calcular una ruta de escape. No, dije, está libre. Se presentó como Nerea. Inmediatamente confesó que había olvidado la mitad de los documentos requeridos para la matrícula. Me reí. La ayudé a encontrar los formularios digitales y sentí que algo dentro de mí se relajaba. A mediodía, mi teléfono mostró una notificación de noticias. La autoridad de exámenes había anunciado una política nacional. Requería la inspección independiente de todos los dispositivos de monitorización electrónica en los centros de examen. La política se conocía informalmente como la norma ICUR del aula 4B. Apagué la pantalla. En mi primera vida, el aula 4B había sido el lugar donde todos copiaron mis respuestas y me dejaron cargar con su culpa. En esta vida, se convirtió en el aula de la que salí. Esa era la diferencia entre venganza y libertad. La venganza era ver 27 notificaciones impresas antes del almuerzo. La libertad era darme cuenta meses después de que ya no necesitaba saber qué pasó con cada persona que recibió una. La clase comenzó. Los bolígrafos se movían sobre el papel. Un profesor proyectó el primer problema hasta en la pantalla y nos dijo que trabajáramos de forma independiente. A mí, alrededor, 200 estudiantes bajaron la cabeza. Yo también, pero antes de empezar, centré mi hoja de respuestas en el escritorio y luego me detuve. Durante años, Marta me había entrenado para asociar esa posición con ser observada. Así que giré el papel de lado. Fue un acto pequeño
e innecesario. Nadie se dio cuenta. Sonreí de todos modos y escribí mi propia respuesta.